Amigos televidentes, muy buen día. Este es su programa Derechos Humanos de la Ficción a la Realidad. Yo soy su amigo Armando Arango Guzmán, presidente de la Comisión Normativa de los Derechos Humanos, editor de la revista impresa y electrónica Derechos Humanos por respeto a la dignidad del ser humano. Y bueno, estamos en este programa Derechos Humanos de la Ficción a la Realidad. Estamos con nuestro amigo Ricardo Camacho. Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros. Pues amigos televidentes, vamos a hacer ahora un análisis en relación a la importancia que se le está dando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a las actividades recomendativas, vamos a llamarle así, ¿sí?, que realiza en torno a las negligencias, a los abusos de las dependencias del gobierno. Y bueno, mi querido Ricardo, comenzamos con esta nota, por favor. Los gobiernos se burlan de la sociedad, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ombudsman asegura que el no cumplir con una recomendación abona al clima de la impunidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que el 60% de las autoridades de los 3 niveles de gobierno que entre 2011 y 2016 recibieron recomendaciones no las han cumplido en su totalidad. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseguró que el incumplimiento de una recomendación abona al clima de la impunidad y dijo que la simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a la ley en el cumplimiento de las recomendaciones puede ser igual de grave que la negativa a aceptar las mismas. El incumplimiento, aseguró, constituye por sí mismo una nueva violación de derechos humanos, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de las violaciones que dieron origen a la recomendación y se incurre en una conducta que incide de manera directa en el aumento de la impunidad y debilidad al Estado de Derecho. Del conjunto de autoridades con recomendaciones en trámite el pasado 15 de marzo, el mayor número lo tiene la Comisión Nacional de Seguridad, con 46, seguido por el Instituto Mexicano del Seguro Social con 29. La Procuraduría General de la República tiene 23, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional acumula 15 recomendaciones y el gobernador de Guerrero 14. El reporte incluye cifras históricas de las recomendaciones desde 1990 y hasta el 15 de marzo del pasado, del presente año, por supuesto. En este lapso se han emitido 2.536 recomendaciones dirigidas a 3.102 autoridades. Pues amigos televidentes, pues ahí tenemos. Qué triste que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que todos confiamos para la defensa de nuestros derechos, de nuestra dignidad, pues sea ignorada. Vamos a recordar que antes únicamente hacía recomendaciones, ahora hace investigaciones, pero pues sin ningún efecto, puesto que no es una autoridad que sancione como la Contraloría, que no deja de ser un elefante blanco que, a pesar de tener la función, de tener la facultad, de tener ese don, revisar todos. Sí, ese privilegio de sancionar y de corregir todas esas irregularidades, todos esos abusos, todos esos enriquecimientos ilícitos que hacen los servidores públicos, pues no. Ella, que sí tiene las facultades, hablamos de la Contraloría, de las Contralorías, porque en cada delegación hay Contraloría, en cada estado hay Contraloría, en cada gobierno hay Contraloría. Entonces hablamos de las Contralorías, no nada más de la federal, sino de todas las Contralorías, pues son únicamente elefantes blancos que no han servido para nada. Es más, nada más solapan, encubren a servidores públicos corruptos. ¿O tú cómo lo ves? Así es. Mira, yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside el licenciado Raúl González Pérez le ha quedado de ver a la sociedad en su conjunto, porque siempre ha habido demasiada lentitud en todo eso. Y lo curioso, tú lo acabas de puntualizar, lo curioso que no se toman medidas. Tengo entendido que en Colombia, hay que checarlo, tendremos la oportunidad de checarlo, en Colombia aquellas instancias en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Colombia, el funcionario en turno no acata, es destituido. Así debería pasar en nuestro México, porque si yo le estoy haciendo 2 o 3 recomendaciones, así se pueden llevar todo el año y quedarse
pausiblemente, digo, tranquilo, sin nada. A mí, es más, simplemente hace poco hubo un problema, algo así, de una persona que tenía tiempo, creo que fue hasta para Ripley, que la Comisión de Derechos Humanos no sé cuánto tiempo lleva haciendo recomendación, y como dicen aquí, no la ha pelado. Así es, así es. Entonces yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ha quedado de ver mucho a la sociedad mexicana. Esa es mi opinión. Pues sí, efectivamente. Comparto tu opinión de una forma muy acelerante, porque desgraciadamente se le ha dado tanto realce a la figura del servidor público. Ya no es una persona que es contratada o que se contrata, vamos a decir, para servir a la ciudadanía, ¿sí? No, ya no es un servidor público. Vamos a recordar que antes les decían autoridades, y como abusaron de ese mote, porque es gente que no está muy preparada para aceptar o saber exactamente qué es lo que representa el significado de la autoridad, no. Ellos decían, pues aquí la autoridad soy yo, ¿no? Y aquí te aguanto porque la autoridad soy yo. Aquí solo mis chicharrones. Exactamente. Entonces, por eso se les regresó el mote de servidor público. Ese era muy entendido, decir, pues te está sirviendo a la ciudadanía. Claro. Pero ¿qué pasa? Que como de alguna forma necesita tener más fuerza, más control, más dominio, más impacto el gobierno sobre la ciudadanía, pues les ponen autoridad. Autoridad que ahorita ya hasta el barrendero dice, no, espérate, ¿tú por qué me dices? Yo soy la autoridad y el que manda aquí soy yo. El policía, no, aquí la autoridad soy yo. O sea, no saben lo que quiere decir autoridad, no saben que la autoridad es una responsabilidad, no es un privilegio. Claro. Pero eso no lo conciben ni siquiera los secretarios. Antes, un secretario, por lo menos te atendía a su secretario particular. Sí, ahora no, ahora llegas ¿y para qué lo quiere? No, ¿sabe qué? Mire, mándenle un correo electrónico, le señala para qué lo quiere y a ver si le da cita. Sí. Esas son las autoridades que actúan autoritariamente. Para eso se creó el mote de autoridad. Es para lo único que se creó el mote de autoridad. Fíjate que a mí me platicaba hace poco una señora, que hubo un señor ahí en la cuadra donde vive, que llegó y le rayó su coche. Le rayó su coche, agarró un abogado y ahí anduve con el abogado y todo. Y este señor lo hizo una persona, un hombre se lo hace a una señora. Esta es hora que todavía derechos humanos no le resuelve nada le resuelve. Entonces, bueno, con toda la evidencia, porque llevó, ella tiene una cámara en su calle, llevó la evidencia que el tipo le rayó el coche. Pero, mi querido Ricardo, ¿de qué derechos humanos hablamos? Si ahorita ya está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, del Distrito Federal, de todos los estados, pero aparte está el área de derechos humanos de la Procuraduría, el área de derechos humanos de la Secretaría de Educación Pública, el área de derechos humanos de reclusorios, el área de derechos humanos de todas las dependencias, el área de derechos humanos de la Cámara de Diputados, el área de derechos humanos de la Cámara de Senadores. O sea, está todo tan complejo ahorita. Ya de derechos humanos dices, ¿y de qué? ¿De qué mundo? Sí, porque ahorita ya no sé ni qué derechos humanos. Así es. Como dependencia, claro está, ¿no? Sí. Como concepto lo sabemos. Bueno, a lo mejor sí lo saben nuestros amigos televidentes, ¿no? Sí, pues, porque no muchos de alguna forma se han preocupado por saber cuáles son los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos gasta muchísimo dinero, y hablo de todas, la nacional, la estatal, la municipal, todas gastan muchísimos millones de pesos para decir, nosotros somos la Comisión de Derechos Humanos, nacional, estatal, lo que tú quieras, ¿sí? Y estamos para hacer valer tus derechos. Caray. Sí. Pero no te dicen cuáles son los derechos. Claro. No te dicen, mira, si eres así, vejado, humillado, maltratado, todo, estamos para apoyarte y nosotros te podemos apoyar así. No, gastan muchísimos millones de pesos, nada para decir, y estamos para defender tus derechos. Sí, es cierto. Qué lástima que te quede todo descuento. Pero mira, esto es algo que es sistemático. Vamos a recordar que a los periodistas se les ha amordazado, se les ha de alguna forma coartado la libertad de expresión. ¿Con qué? Con las áreas de comunicación social, de todas las dependencias. Sí. Ya ahorita agarras a un policía que está abusando de la autoridad, ¿sí? Como periodista, y él dice, no, espérate, yo no tengo por qué informarte a ti. No, sí. ¿Sí?
yo tendría la obligación de informar a la ciudadanía. Obviamente, mucho más a ti que representas el grueso de la ciudadanía. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que como ya está el área de comunicación social, entonces ahora lo que dicen, ¿sabes qué? Vete al área de comunicación social, ahí te van a dar toda la información que quieras. Claro. O sea, las áreas de comunicación social en el gobierno de México sirven nada más para solapar los abusos, solapar las arbitrariedades, solapar las negligencias y solapar la corrupción de todos los servidores públicos, porque ese es el escudo. Ah, pero eso no es gratis, porque acuérdate que ahí le pagan la factura al periodista. El periodista que se prostituye, el medio, no el periodista, el medio que se prostituye. Hablamos de televisión, de radio, de periódicos diarios, de revistas que se prostituyen, ¿sí? O que se tienen que prostituir para que el editor del medio se haga millonario, multimillonario y pueda hacer sus negocios a libertad. Porque ahí no podemos hablar de los periodistas. Los periodistas están marginados, tienen una línea. Claro. Y si salen de esa línea, el director de comunicación social agarra y le habla al editor y dice, oye, ¿qué crees? Que me mandaste un canijo que dice que esto, oye, pues ¿cómo crees? Quítamelo porque es el estorbo. Ah, sí, ahorita te lo quito, no te preocupes. ¿Sabes qué? Estás despedido. ¿Sí? Así es como se maneja el periodismo en México. Pues lo cambian de área, de otra fuente, ¿no? También puede ser, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, en el caso más noble, ¿no? Más noble. Pero vamos a leer este final de nota, amigos televidentes. Vamos a concluir con esta reflexión que, bueno, preparamos para ustedes. Cifras dulces que en nada coinciden con el autoritarismo prepotente y déspota de la realidad en que vivimos. Esto señalando las cifras que nos da esta nota, según la CNDH, ¿sí? Que en nada coincide con lo que nosotros tenemos conocimiento, puesto que las negligencias de las autoridades hacia las recomendaciones de X área de X dependencia de derechos humanos, ya sea la Comisión Nacional o del distrito o la estatal, pues son por mucho más rebasadas. Tremendo. ¿No? Sí, ¿no? Y que podemos ir de las contralorías y teniendo el poder de corregir y sancionar la corrupción y el autoritarismo, son cómplices y comparsas por omisión a los escandalosos robos multimillonarios que le hacen al erario público, es decir, a los impuestos que voluntariamente o a fuerzas el mismo gobierno le saca con sangre a los ciudadanos mexicanos, pero solo para enriquecer a los representantes deshonestos y sinvergüenzas, autoridades de algún partido político, mismo que ya no puede robar más busca la protección, pero siempre acobijado por su partido de la ratonera mayor, es decir, las cámaras de diputados, senadores y las locales, que protegidos por el llamado fuero que les da la impunidad y la seguridad para gozar libremente del sustancioso botín sin que puedan ser molestados. Pero aunque todo lo astutamente robado se refleje en forma escandalosa en su forma personal y familiar de vivir, no existe poder humano que incaute el producto de lo robado y castigue el delito, tal como lo hacen con los delincuentes comunes y corrientes, que en la mayoría de las ocasiones son encarcelados y sentenciados a muchos años por solo robar algunos productos para comer. Pero este caso que señalamos no está escondido ni es secreto para nadie, ya que todos somos víctimas y testigos de la impune corrupción que como un doloroso cáncer expansivo nos está matando poco a poco, pero como nuestro astuto gobierno, es decir, los partidos políticos, ya encontraron la forma de hipnotizarnos para simular, ya no sentir dolor, toleramos y seguimos tolerando nuestra avanzada agonía. Así es, amigos televidentes. Pues volvemos nuevamente con las contralorías, esas contralorías que tenían todo el poder para sancionar. Bueno, vamos a ver que si un civil roba, pues es un ratero, y es juzgado como ratero, y es sentenciado como ratero. Si un servidor público roba, y roba a robar, a millones de pesos, ¿sí? Es sancionado administrativamente, y máximo 10 es incapacitado, vamos a decir, invalidado, 10 años para ejercer una función pública. Sí. O sea, qué vergonzoso. Hay gente que ha robado por hambre, amigos, ahorita vamos a leer una nota de esto, ¿sí?
gente que roba para comer. Así es. Mas sin embargo los funcionarios, los servidores públicos, esos políticos corruptos, se roban para hacerse más y más y más y más ricos, más millonarios. Para asegurar sus generaciones de descendientes, Sí. básicamente. Vamos a ver un López Obrador, 19 años sin trabajar, No, sí. y vive como rey. Sí, claro. Su hijo paseándose en un Ferrari, o sea, cosas así, que es... Y él habla de honestidad, ¿eh? Honestidad Habla de valiente. honestidad y de honestidad, cuando lo que tú dices, su vida es diferente a lo que él habla, ¿no? ¿De Sí, dónde ha sacado pero tanto solo dinero? por mencionar uno, porque hay Sí. infinidad de políticos, si de alguna Sí. forma la Procuraduría, existiera una Procuraduría, no una Contraloría, porque eso es administrativo, una Procuraduría que sancionara e investigara a los funcionarios corruptos del ayer y del hoy, este México sería Diferente. muchísimo más rico que Estados Unidos, porque los políticos no me llegan a saquear al país. A la ambición. Así es. La ambición desmedida, Sí. básicamente, ¿no? Pero desgraciadamente al ciudadano común como usted y como yo, como nosotros, no les cae el 20 y seguimos vendiendo nuestra dignidad por una despensa, por 1,500 pesos. Un plato de lentejas. Nos dice el partido político, sí, nos dice el partido político, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar una lana y ayúdame a juntar gente. Ah, no, pues sí, yo te ayudo a que conviertas a esa gente porque la sigas robando. Bueno, nos sigas robando, sin pensar que también está afectando a mi familia, Claro. a mi futura familia, la presente. Sí, es correcto. ¿Sí? Entonces, qué irónico que pensemos así como mexicanos. Y amigos televidentes, concluimos con esa nota, por favor, Bueno. Ricardo. Hay internos por no haber atracado una bolsa de papas o crema sustituta de leche y llevan meses en prisión. En las cárceles de la Ciudad de México se encuentran presas más de 50 personas por robar una bolsa de papas, 2 manzanas o crema sustituta de leche en tiendas comerciales o de conveniencia. Por el simple hecho de tener hambre, denunciaron asambleístas. Señalaron que en el caso de Eric Javier Nájar Montaño, de 32 años de edad, fue un ejemplo del despotismo y violación a los derechos humanos por parte del personal de tiendas sorianas y otras porque no les importó que fueran discapacitados, sino recuperar los 21 pesos que se había robado al sustraer 2 manzanas y un refresco. Después de la presión social, fue dejado en libertad el pasado 24 de mayo, cuando ya tenía más de un mes recluido en un centro de rehabilitación psicosocial. A través de una proposición impulsada por la legisladora Rebeca Peralta León, la Diputación Permanente de la Asamblea de Representantes aprobó un punto de acuerdo para pedirle a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Perla Gómez Gallardo, y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Jacqueline Jones Tapia, para que ambas solicitaran una disculpa pública a las autoridades correspondientes sobre el caso de Eric Javier Nájar Montaño, acusado de robo a Soriana, sin haber tomado en cuenta su discapacidad intelectual que padece. También se pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, investigar el proceso penal en este caso, a fin de conocer si hubo irregularidades por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Otro caso es el de Darío Tairo, que está preso desde hace meses, por robarse de una tienda de conveniencia 5 sobres de crema, sustituto de leche, por un precio de 7 pesos. Si me permites, Sí, por favor, mi querido Ricardo, haz un es una comentario, contrariedad porque- todo esto. ¿Cómo es posible que gobernadores se han ido con 30 y tantos mil millones de pesos? El caso del gobernador de allá de Coahuila, ¿no? El caso de Chiapas también, que era hijo de Juan Sabines también. No, y miles de casos, Y ¿no? varios casos Sí. podemos mencionar, ¿no? Sí. Y estos pobres por una hambruna que los acoja, que ya viven con esa hambruna permanente, los metan a la cárcel, ¿no? Ahora este muchacho tengo entendido que tenía un problema mental. Sí. Yo creo que padecía un problema mental. Sí. La autoridad, sin decir agua va, pum, van y lo remiten, ¿no? Lo que pasa es que, mira, o sea, esta persona estaba discapacitada, ¿sí? Mentalmente, Sí. pero yo creo que más discapacidad tienen esos representantes de esos consorcios tan grandes como es de la empresa Soriana, que antes era gigante, ahora ya la compró y es Soriana, ¿sí? Esa empresa Soriana que por 21 desgraciados Sí, pesos no.
manda a una persona discapacitada a la cárcel. Pero mira, no es nada, porque también el bajo criterio de los policías. O sea, 21 pesos, dice, ¿sabes qué? Un policía dice, ¿sabes qué? Pues ahí está, ¿no? 21 pesos, sí, déjalo ir. Digo, no creo que afecte mucho a un policía dar 21 pesos para apoyar a un discapacitado. ¿Sí? Más sin embargo, pues no. 21 pesos se les hace un delito grave a los policías. ¿Para qué? Para que metan a una persona de esa calidad a la cárcel. ¿Quién no les remuerde la conciencia a esos deshonestos, felices, dile? Ay, hijo, no quiero decir la palabra porque se oye muy fea, pero bueno, a esos deshumanizados policías, a esas deshumanizadas empresas, ¿sí? Para meter a una persona por 21 pesos a la cárcel. Y no es el único. El 50, el 60, el 70% de la población que está en la cárcel, ¿sí?, es gente que ha robado por hambre. Son robos por hambre, son famélicos. Qué país de contraste, triste, ¿no? Qué triste. Qué país de contraste, pues somos una población inmensamente rica, que poco a poco nos están acabando por ahí. ¿Así? Pero con habitantes pobres. Y aparte ya no pobres, ya han caído en la miseria, han caído en la pobreza extrema que le llaman, ¿no? Y pues amigos, no hay trabajo, no hay empleo, no hay recursos. Pero si tenemos una autoridad tan autoritaria, ¿sí?, que no vigila la inseguridad, sino que castiga la pobreza. Así es. Qué triste, sí. Qué triste. Fíjate que ahorita, querido, ya para concluir, hace tiempo, yo muy recién llegado de mi estado originario, por ahí yo fui a ver a un conocido en Lecumberri, era Luchamar, por supuesto, y dice el siguiente esquema que me quedó muy grabado en la mente: en esta cárcel maldita no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Así es, amigos televidentes. Pues amigos televidentes, nos despedimos dejándoles esta reflexión y bueno, pues esta es nuestra opinión, pero la más valiosa es de ustedes. Buenas tardes. Ricardo. Buenas tardes. Gracias, gusto saludar.